¿Existen injerencias buenas y malas? Para Washington parece que sí. En medio de escándalo por las nuevas acusaciones sobre la trama rusa, ex altos cargos de la CIA reconocen que su nación tiene un largo historial de intentos de influir en elecciones de otros países, aunque por razones que consideran buenas. Estas declaraciones han sido polémicas. Ahora me acompaña nuestro compañero Emilio Zamora para hablarnos de esta situación, ¿no? ¿Qué puedes decir? Así es, un tema que llama mucho la atención y bueno, ya no estamos hablando, por así decirlo, de injerencia rusa, Semyon, puntualmente, sino más bien de la injerencia estadounidense que tú muy bien has mencionado. Y bueno, tenemos que obviamente citar al ex director de la CIA, quien ha corroborado aquello en una entrevista muy polémica que por supuesto también fue eco en diferentes medios de comunicación que ya estamos viendo ahora mismo. ¿Qué fue lo que dijo el ex director de la CIA? Te invito a ver sus declaraciones. We don't do that now, though. We don't mess around other people's elections, Jim. Only for a very good cause. Can you do that? Do a Vine video on a former CIA director. Only for a very good cause. Okay. Ahí lo escuchamos, él lo dijo, no fue textual, solo por una buena causa cuando se le pregunta sobre la injerencia estadounidense en diferentes países. Destacar también que esas declaraciones también van de la mano con otros criterios que vienen más bien esta vez de otra de las personas que también trabajó en la CIA. Aquí estamos viendo la imagen de esta persona, Lodge K. Johnson. Él, es importante destacar que en la época del 70, él estuvo vinculado con la CIA y también con el Senado, pero actualmente él se desempeña como catedrático, como profesor de la Universidad de Georgia, y lo que él ha manifestado es algo bastante impresionante, es que él corrobora que la CIA siempre trabajó con la injerencia política en los diferentes países latinoamericanos y lo hicieron de diferentes maneras. Por ejemplo, acá, invirtiendo mucho en papelería, en cartas, enunciados, comunicados, para de alguna forma influenciar en la opinión pública, en la opinión internacional, y también destaca que se utilizaron los conocidos ahora, ¿no?, como fake news o noticias falsas para también de alguna forma poder influenciar en la población. Entonces, Emilio, para entender un poco mejor esta situación, me gustaría saber cuáles son los ejemplos de la injerencia de Estados Unidos concretos y de qué países estamos hablando. Bueno, haciendo un repaso por la historia y a lo largo de todos estos años, estamos hablando de muchos países, por ejemplo, Italia, como por ejemplo Serbia en el 2000, cuando se buscó desestabilizar a su líder en Serbia. Si tenemos que hablar de otros países, como por ejemplo Afganistán, Irak, en donde se realizó un golpe bastante fuerte, pero de alguna u otra manera no tuvo mayor efecto. Si tenemos que hablar de países latinoamericanos, ¿no?, de habla hispana, por ejemplo Nicaragua, cuando es conocido en archivos desclasificados de la CIA que se buscó crear historias de corrupción en contra de la izquierda sandinista, hablando propiamente de Nicaragua. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en Chile en 1964, cuando la CIA, según también archivos desclasificados, se buscó respaldar al en ese entonces candidato a la presidencia, cuyo nombre es Eduardo Frei? Le ganó a Salvador Allende. Se menciona que también ese fue un golpe de la CIA. Y también, por supuesto, ¿por qué no hablar en ese entonces, 1996, en la época de Boris Yeltsin, cuando se dijo que Bill Clinton de alguna manera no respaldó o ayudó al entonces presidente de Rusia? Hablando un poco sobre el repaso de la historia. Ahora, ¿qué te parece, Semyon, si vamos a ver un poco las conclusiones que llaman muchísimo la atención por la ironía y el sarcasmo? Las conclusiones de estos dos directivos de la CIA, ¿no?, que reconocen la injerencia estadounidense, pero mira las conclusiones, en donde manifiestan que Estados Unidos es un país que de alguna manera respalda y construye democracias en países que ya hemos mencionado, y a diferencia cuando tienen que compararlo con Rusia, que más bien manifiestan que Rusia es el gran destructor de las democracias. Reiteramos, este criterio es de los dos ex directivos de la CIA. Irónico. Parece un doble rasero, Emilio, ¿no? Porque Estados Unidos piensa que interfiriendo pues está regalando las democracias a otros países. Gracias, Emilio, por esta información. Y hemos hablado de este asunto con Fernando Suárez del Solar, fundador del movimiento pacifista Guerrero Azteca Peace Project. En su opinión, Washington usa dobles estándares e impone a otros su idea de democracia. Estados Unidos siempre ha manejado la doble moral, el doble discurso, según sus conveniencias. En este caso, el gobierno del presidente Trump
quiere no hablar de una injerencia rusa en los comicios electorales, más sin embargo el pueblo o el Partido Demócrata es el que está tratando de inmiscuir una injerencia del sistema ruso en el sistema de elecciones en Estados Unidos. Aquí lo interesante es de que le están dando una sopa de su propio chocolate a Estados Unidos. Se han metido en América, en Latinoamérica, se han metido en Irak, se han metido en Afganistán, tratando de imponer, según ellos, un marco democrático en elecciones políticas, y ahora le están dando la misma tajada a Estados Unidos cuando aparentemente hay injerencias extranjeras en el sistema electoral en las elecciones pasadas.